Bienvenidos chicos y chicas en mi canal. Para los que no me conocen, soy Sasanita Lapolaski y recientemente he decidido dejarlo todo y dedicarme a camperizar mi furgoneta. Sin experiencia previa, por supuesto. Pero la verdad que aún me faltan años luz para tener una vida digna, ya que he decidido mudarme a esta furgoneta desde ya. Os invito a ver este vídeo, que creo que es el más importante, al menos para mí, porque implementar todo el sistema eléctrico sin ninguna experiencia no ha sido muy fácil. He pasado noches sin dormir, mucha ansiedad, he intentado buscar ayuda en todos lados posibles, he recurrido a los técnicos, a amigos ingenieros. Gracias, Cone, me has ayudado mucho. Y la verdad que ni me lo creo que estoy haciendo este vídeo, porque de verdad ha sido difícil. Así que sin más, os invito a ver este vídeo, que solo demuestra que si le pones ganas lo consigues todo. Buenos días. Hoy he comprado muchos materiales nuevos para construir finalmente el garaje. Bueno, la idea es crear un espacio para mis aparatos eléctricos. Primero hay que barnizarlo. No, perdona, no es barnizado, es impregnación. Después he comprado una pintura que parece cemento, que tiene que molar. Va a ser mi prueba de diseño. Como garaje no me importa tanto si se queda mal, pues es lo que hay. Pero al menos lo puedo ver cómo queda en la madera. Ese es el plan para hoy. He comprado muchas cosas molones, como podéis ver. Es una madera fenólica de 1 centímetro. Me han dicho que será suficiente para sostener los aparatos que pesan muchos kilos. Y ya está. Vamos allá. Bueno, acabo de hacer este mueble y ahora lo voy a lijar alrededor. Tapar las imperfecciones con algo, que aún no sé con qué, y poner la protección y la pintura, a ver cómo queda. Bueno, update. Ya prácticamente el mueble está listo, pero claro, como no lo he medido bien, bueno, medido bien, lo que pasa es que tengo unas máquinas de... no se puede cortar recto, y entonces tengo huecos así entre maderas y quería taparlo con algo. Entonces me ocurrió una cosa, coger las virutas de madera del taller y mezclarlo con cola blanca y hacer una especie de masilla y taparlo. ¿Va a funcionar? No lo sé. Vamos a hacer antes y después. Yo creo que el invento funciona. Vamos a ver cuando se seque, pero al menos ya se han rellenado los huequitos. Bueno, tiene que secarse y os enseño el efecto final. Ya está protegido y ahora voy a poner una pintura que quiero que tenga efecto cemento. Ya veremos cómo sale. Espero que quede guay. Pues ha quedado mejor de lo que pensaba. Efectivamente parece cemento. La pintura es un poco rara, parece como que si no estuviese bien mezclada, porque arriba hay una capita de líquido y abajo está muy densa, pero mucho, o sea, no como una pintura normal. Pero en verdad da igual, o sea, yo lo he mezclado así un poco, y un poco de líquido un poco de tal, y yo creo que esta es la gracia de que salgan así como no muy uniforme. Y mola la consistencia porque se puede rellenar algunas ranuras. Igual lo relleno un poquito mejor porque aquí aún se ve, pero bueno, también que es zona de garaje me importa poco. Eso era la primera prueba para ver cómo hay que ponerlo y tal. Vais a flipar lo guapo que se me está quedando todo el cuadro eléctrico, chavales, mi obra maestra. ¡Oh! Todo escondidito de los cables detrás. Grabo el vídeo para que se sepa que lo he hecho yo, porque es que va a quedar tan guapo que parece que está comprado, que viene así de fábrica. Flipa, ¿no?
es un planteamiento ahora para que quepa todo guay, bonito. Faltaba la última conexión, utilicé la cinta esta metálica que utilicé para fijar la batería y he juntado los trozos de cable que me queda y ya está. Bueno, pues voy a instalar el enchufe externo. Me he hecho esta plantilla, ¿no? Para no equivocarme de dirección. Lo he hecho así, también he dibujado el marco. Más vale prevenir que curar, entonces Sikaflex por todos lados, dentro y fuera. Aquí por si acaso, aunque no tiene pinta de que pueda entrar agua. Voy a ver si el inversor se enciende nada más con conectar el input. A ver. Entonces tengo esto, he comprado este adaptador y a ver. Tapón conectado. Y no funciona. ¿Por qué no funciona? Y sin batería no va. Queridos amigos, hoy el día empezamos tocateando la batería del coche otra vez. Tengo que conectar el último aparato para ya cerrar este capítulo tan largo. Bueno, pues compré un dispositivo para cargar la batería auxiliar de la batería del coche. Entonces lo único ya que me falta, que ya he conectado todos los fusibles, bla 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 bla. Me falta conectar las puntitas a la batería. Entonces nada, tengo que crimpar las cintas estas. Voy a ver dónde encajan. Voy a poner una en tornillo aquí o aquí. Y una de estas, por ejemplo, esta. Pero bueno, este anillo es demasiado pequeño. Vale. Como siempre, hermoso crimpaje. Chispitas. Bueno, falta un tornillito. Por supuesto, por culpa de mi desorden y no puedo encontrar ninguno, se va a beneficiar Leroy, como siempre. Pero bueno, ya está conectado por ahora, para las pruebas. Chicos, lo que dije que todo me cuesta cuádruple en este proyecto es que incluso para recibir unos de cables para inversor, que son cables súper gordos y no son tan fáciles de comprar tampoco, o sea, en Leroy, por ejemplo, no los venden, yo lo pedí por internet y como vivo en la finca hippie esa, pues ponía en Amazon entregado, pero es que aquí nadie sabe nada. Resulta que, bueno, fui a investigar por aquí, por el polígono, a ver si lo entregaron a otra dirección o lo que sea. Resulta que, bueno, llamé a los correos, que lo entregaban ellos, que ponía que estaba metido en buzón. Aquí no hay buzón. Entonces fui a investigar por los vecinos, me dijeron que algunas casas tienen buzones por ahí y tal. Fui a buscar los buzones, encontré el buzón,
nadie tiene llave, o sea, una movida, pero al final lo conseguí sacar y ya estoy conectando los últimos cables de mi circuito. Bueno, los cables los más importantes, que son de inversor a batería. Entonces voy a probar si todo funciona y tal. Ya tengo mi enchufe montado aquí para probar si todo va, los cables y ya está. Vamos a ver. Hoy es día más feliz desde que compré la furgo. Tengo electricidad del enchufe. Soy independiente, no pago impuestos para tener una electricidad. Bueno, y también me funciona esto, que lo he probado ya, se enciende lucecita en el inversor. Chicos, es que soy tan feliz. Porque no os dais cuenta lo que cada mejora ahora mismo, ya que vivo en esta furgoneta, cada pequeña mejora que hago, que no esto es una mejora tochísima, es que hace sentir como que wow, es que mi vida va a mejorar. Es maravilloso. O sea, yo creo que disfruto cada cosa que hago mucho más que la gente que, bueno, construye la caravana y, bueno, la camper un año entero, después se mudan de golpe y wow, qué guay. Pues que para mí cada cosita que hago cuenta mucho más. ¡Felicidad! Espero que habéis disfrutado de este vídeo y si queréis que comparta un tutorial explicando todo el circuito electrónico, ponedlo en los comentarios y como siempre, si os ha gustado el vídeo, dale un like, suscríbete a mi canal y activa la campanita. ¡Hasta la próxima!